Sean todos bienvenidos a nuestro canal Temas de Terapia Intensiva. Para nadie es un secreto que la UCI ha experimentado un gran desarrollo tecnológico y científico en las últimas décadas, lo cual ha permitido aumentar la supervivencia de los pacientes críticos y mejorar su pronóstico. Sin embargo, la estancia en la UCI no está exenta de riesgos y complicaciones, tanto durante el ingreso como después del alta. Los pacientes que sobreviven a una enfermedad crítica pueden presentar un conjunto de alteraciones físicas, psicológicas y cognitivas que afectan negativamente a su calidad de vida y a su reintegración social, familiar y laboral. Este conjunto de alteraciones se conocen como el síndrome post-UCI. Este síndrome es un problema de salud emergente que afecta a un gran número de pacientes y a sus familias y que supone un reto para los profesionales sanitarios y los sistemas de salud. Su prevención, detección y tratamiento requieren de un abordaje multidisciplinario e integral que involucre a todos los niveles asistenciales. Pudiéramos definir al síndrome post-UCI como el conjunto de alteraciones físicas, psicológicas y cognitivas que se pueden presentar durante la estancia en la UCI o después del alta de esta o del hospital y que pueden persistir en el tiempo. Y es muy importante señalar que el síndrome post-UCI puede afectar tanto al paciente, a sus familiares o a ambos a la vez. Hablando del síndrome post-UCI que se manifiesta en los pacientes, pudiéramos ver que este se manifiesta fundamentalmente en tres dominios. Tenemos el síndrome post-UCI físico, que se refiere a las alteraciones musculoesqueléticas, respiratorias, cardiovasculares, endocrinas y nutricionales que pueden sufrir los pacientes críticos. Es el síntoma más frecuente que se suele encontrar en este ámbito, en este dominio, es la debilidad muscular generalizada o focalizada, que puede limitar la movilidad, la funcionalidad y la autonomía del paciente. También tenemos el ámbito psicológico, que se refiere a las alteraciones emocionales y del estado de ánimo que pueden sufrir los pacientes críticos. Los trastornos más comunes son el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad. Estos trastornos pueden estar relacionados sobre todo con las experiencias vividas en la UCI como el dolor, el miedo, la incertidumbre, la sedación, el aislamiento o las alucinaciones. También tenemos otro dominio fundamental que es el dominio cognitivo. Este se refiere a las alteraciones funcionales mentales superiores que pueden sufrir los pacientes críticos, afectándose fundamentalmente la memoria, la atención, la concentración, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Estas alteraciones pueden estar relacionadas con factores como la hipoxia, la hipotensión, la inflamación sistémica, el uso de fármacos o la presencia de infecciones recurrentes. Además de esto, tenemos también que el síndrome post-UCI se puede manifestar en el familiar. Así se describe como síndrome post-UCI familiar, que afecta a los familiares o cuidadores del paciente crítico y se define como un conjunto de alteraciones psicológicas y emocionales que sufren los familiares o cuidadores del paciente crítico durante o después de su estancia en la UCI. Que estas alteraciones pueden incluir estrés postraumático, depresión, ansiedad, duelo complicado o sobrecarga, y que puede estar relacionado con la falta de información, la comunicación deficiente, el aislamiento social o conflictos éticos que surgen durante la estancia del familiar en la UCI. ¿Cuáles son las causas del síndrome post-UCI? Pues bueno, este síndrome es el resultado de una interacción compleja entre factores propios del paciente, de la enfermedad crítica y de la atención en UCI. Pudiéramos mencionar como factores del paciente ejemplos como la edad avanzada, las comorbilidades, deterioro funcional previo del paciente, el nivel educativo previo del paciente, sobre todo el nivel educativo bajo, antecedentes psiquiátricos, trastornos de personalidad. Dentro de los factores vinculados con la enfermedad crítica propiamente dicha, podemos ver que ahí van a tener una gran influencia la gravedad de esta enfermedad, su duración, el tipo y causa de la enfermedad, la necesidad de ventilación mecánica artificial,
el uso de sedantes y relajantes musculares y la presencia de hipoxia, hipotensión, sepsis, fallos múltiples orgánicos. Todos estos tienen una incidencia directa. Y vamos a tener además factores relacionados con la tensión en la UCI. Ahí tenemos, por ejemplo, pudiéramos mencionar ambiente ruidoso e iluminado. Pudiéramos mencionar ahí la falta de orientación temporal y espacial, la restricción del sueño, del ciclo circadiano, el aislamiento y separación de los seres queridos, la falta de privacidad y autonomía del paciente, la realización de intervenciones invasivas y dolorosas, la comunicación deficiente y la información insuficiente al paciente. ¿Qué consecuencias puede provocar el síndrome post-UCI en el familiar y en el paciente? Pudiéramos ver, por ejemplo, una serie de consecuencias físicas fundamentales como la disminución de la capacidad funcional y la capacidad respiratoria del paciente. Es muy frecuente que aumente el riesgo de caídas y de fracturas. Hay una mayor dependencia para las actividades de la vida diaria, con mayor necesidad de cuidados domiciliarios o institucionales, mayor frecuencia de reingresos hospitalarios y finalmente hay una mayor mortalidad a largo plazo. Las consecuencias psicológicas se relacionan fundamentalmente con la disminución de la autoestima y la satisfacción vital del paciente, el aumento del sufrimiento emocional y el aislamiento social. Hay alteraciones en las relaciones familiares y personales, dificultad para afrontar situaciones de estrés y los cambios vitales. El consumo de alcohol y de drogas es más frecuente en estos pacientes y hay un mayor riesgo de suicidio. También existen consecuencias cognitivas importantes como la disminución del rendimiento intelectual y laboral. Hay dificultad para el aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades, alteración de la toma de decisiones y resolución de problemas, dificultad para el manejo del dinero y las finanzas personales, y el paciente es más vulnerable a las estafas. Después de abordado todos estos elementos, tenemos que centrarnos entonces en cuáles son las estrategias de prevención. Este es un objeto prioritario para mejorar la atención de los pacientes críticos y sus familias, y la prevención del síndrome post-UCI se basa en una serie de medidas que se pueden implementar en diferentes niveles asistenciales. Así pudiéramos hablar de una prevención primaria, que esta se va a referir a las medidas que se aplican durante la estancia en UCI, una prevención secundaria que se refiere a las medidas que se aplican después del alta de la UCI o del hospital, y una medida de prevención terciaria que se refiere a las que se aplican a largo plazo para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de sus pacientes y familiares. Así, pudiéramos mencionar algunas medidas de prevención primaria. Ahí tenemos, por ejemplo, optimizar el manejo hemodinámico y respiratorio del paciente crítico, evitar o reducir el uso de sedantes y relajantes musculares, favorecer el despertar precoz y la movilización temprana en la UCI, proporcionar una nutrición adecuada, mantener una buena higiene oral, prevención de las úlceras por presión, un control estricto del dolor, facilitar el sueño y el ciclo circadiano normal. Hay que estimular la orientación temporal y espacial, fomentar la participación del paciente en su cuidado, mejorar la comunicación e información al paciente y a sus familiares, ofrecer apoyo emocional al paciente y a sus familiares, respetar la intimidad y la dignidad, crear un ambiente confortable y humanizado, involucrando a los familiares en el cuidado del paciente, promover el contacto físico y afectivo entre el paciente y sus seres queridos, facilitar el acceso a objetos personales o elementos distractores. Todos serían medidas importantes de prevención primaria.
En el ámbito de la prevención secundaria pudiéramos mencionar algunas medidas como la realización de una valoración integral del paciente al alta de la UCI o del hospital, proporcionar un informe detallado al paciente y a sus familiares sobre su estancia en la UCI, establecer un plan individualizado de cuidados que incluya objetivos terapéuticos, el seguimiento clínico, la rehabilitación física, psicológica y cognitiva, la educación sanitaria e intervención social y familiar, realizar seguimientos telefónicos o presenciales del paciente y sus familiares a corto, mediano y largo plazo, aplicar cuestionarios o escalas validadas para evaluar la presencia o la severidad del síndrome de postcuidados intensivos, derivar al paciente y sus familiares a los servicios o recursos especializados según sus necesidades, ofreciendo apoyo psicológico individual o grupal al paciente y sus familiares. Facilitar el contacto con otros pacientes o familiares que hayan vivido experiencias similares. Y, por supuesto, proporcionar información y educación sobre el síndrome post-ICU en los pacientes y a sus familiares y también a los profesionales sanitarios. La prevención terciaria se refiere a las medidas aquellas que se aplican a largo plazo. Allí pudiéramos mencionar, por ejemplo, el mantener el seguimiento clínico, funcional, psicológico y cognitivo del paciente y sus familiares, adaptar el plan de cuidado según la evolución del paciente y sus familiares, promover hábitos de vida saludables en el paciente y sus familiares, fomentar la participación social de estos y también su participación laboral, estimular las capacidades cognitivas del paciente mediante actividades lúdicas, culturales o formativas, potenciar las fortalezas, recursos y estrategias de afrontamiento del paciente y de sus familiares. Como conclusiones pudiéramos sacar entonces que el síndrome post-ICU afecta a un gran número de pacientes críticos y a sus familiares y tiene un impacto negativo en la calidad de vida y su pronóstico. Su prevención, detección y tratamiento requieren de un abordaje multidisciplinario e integral que involucre a todos los niveles asistenciales y que su atención debe ser una prioridad para mejorar la atención de los pacientes críticos y sus familias, así como para optimizar los recursos sanitarios. Espero que les haya sido de interés y acompáñenos en próximos videos de nuestro canal.